¿Cómo separar sílabas conformadas por vocales? Para responder esta pregunta, diseñé una estrategia que me ha servido muchísimo, la cual te pido que por favor me permitas explicar a modo de juego. Esta estrategia pudiera parecer machista o discriminadora contra las personas de la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, la intención no es esa, pues el verdadero propósito es ofrecerte una herramienta que te permita recordar lo que debes hacer al momento de separar vocales. Al final de la explicación me dirás si sirve o no sirve esta estrategia. En primer lugar, debe quedar claro que en el idioma español existen dos tipos de vocales fuertes, es decir, la O, la E y la A, y vocales débiles, la U y la I. Ahora bien, en este juego asumiremos que las vocales fuertes son hombres y las vocales débiles son mujeres. Empezamos mal, ¿verdad? Pero no te preocupes. Ya verás por qué. Pues bien, en este juego los hombres siempre se pelean. Por eso, cuando veamos a dos hombres juntos, es decir, a dos vocales fuertes, debemos separarlos para que no se hagan daño. En gramática a esa separación se le llama hiato. Lo contrario pasa con las mujeres, es decir, con las vocales débiles, pues ellas nunca se pelean, por lo que siempre estarán unidas. Esa unión de vocales se llama diptongo. Pero veamos esto con algunos ejemplos. Por favor, no nos fijemos en si deben llevar tildes o no. Solo analicemos la manera correcta de separar las sílabas según si tienen vocales fuertes o débiles. Empecemos con la palabra petróleo. ¿Cómo se separa? Opción 1. Opción 2. Como verás, la segunda es la respuesta correcta porque la E y la O son vocales fuertes, es decir, hombres que siempre se pelean. Es decir, forman hiato. ¿Y qué sucede con la palabra aéreo? Opción 1. Opción 2. Opción 3. La forma correcta es la primera porque las tres vocales son fuertes. Y ya sabemos que debemos separar a esos hombres antes de que se golpeen. En esa palabra hay dos hiatos. Ahora veamos ejemplos de palabras con vocales débiles. ¿Cómo se separa la palabra ciudad? Opción 1. Opción 2. La segunda es la respuesta correcta porque en este juego la I y la U son mujeres, las cuales pueden convivir en paz y por eso no se separan. Ellas forman diptongo. ¿Y qué pasa con la palabra UI? Te presento dos opciones. Opción 1. Opción 2. Muchas personas separan en dos sílabas esta palabra. Sin embargo, eso es incorrecto, porque, insisto, la teoría dice que dos vocales débiles siempre permanecen juntas. Esta regla solo tiene una excepción. Es decir, cuando veas a dos vocales débiles idénticas, debes separarlas. Piensa en esas vocales como en alguien que se mira en un espejo. El reflejo nunca será otra persona, y por lo tanto nunca podrán unirse. Así que dos vocales débiles idénticas se separan y forman hiato. Dos ejemplos de este caso son las palabras tiita y dumbirato. Ahora pasemos a la parte un poco más complicada de este proceso, el cual solo se puede entender si ya somos capaces de reconocer la vocal sobre la cual recae la mayor fuerza de voz. Por eso, en la clase anterior insistí en la necesidad de desarrollar esa habilidad. De lo contrario, de aquí en adelante será casi imposible separar y tildar correctamente las palabras. Por eso, y dando por hecho que ya sabes reconocer la vocal tónica en las palabras, ahora presta atención a lo siguiente. Una vocal fuerte, es decir, un hombre, y una vocal débil, es decir, una mujer, siempre formarán una linda pareja. Por eso, no se separan, como sucede en las siguientes palabras. Luego. Miento. Augurio. Sin embargo, si la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal débil, entonces esa mayor fuerza de voz la convierte en un hombre. ¿Y qué sucede cuando hay dos hombres en una sílaba? Exacto. Debemos separarlos antes de que se peleen. Pero además de esa separación, es obligatorio ponerle una tilde a esa vocal débil para que todos sepan que se ha convertido en hombre. Veamos algunos ejemplos de estos casos. En la palabra caímos, la mayor fuerza de voz está en la I, que está junto a una A. Esa mayor fuerza de voz la convierte en hombre, así que nos toca separar dichas vocales.
Además, recuerda tildar la vocal débil. Igual sucede con la palabra oí y baúl. La mayor fuerza de voz recae en las vocales débiles, por lo que hay que separarlas y tildarlas. Ahora bien, ¿qué sucede si aparecen tres vocales seguidas? Este tipo de caso se puede resolver aplicando la regla anterior. Veamos el ejemplo de la palabra estudiáis. Si analizamos esta palabra veremos lo siguiente. Primero, la mayor fuerza de voz recae en la A, es decir, esta vez no recayó en la vocal débil. Segundo, a los lados de la vocal fuerte hay dos vocales débiles, es decir, dos mujeres. Y en este juego machista, la teoría dice que cuando sucede eso, las tres vocales permanecerán unidas. Es decir, se ha formado un triángulo amoroso. Y en gramática esto se conoce con el nombre triptongo. Qué injusto, ¿verdad? Pero recuerda que esto es un juego para memorizar mejor estas reglas. Ahora bien, ¿qué sucede con la palabra veías? En esta palabra, la mayor fuerza de voz recae en la I, es decir, en vocal débil, ¿y qué pasaría entonces? Esa vocal pasaría a ser una fuerte, por lo que nos encontraríamos en el caso de tres vocales fuertes que deben ser separadas antes de que se encienda Troya. Así que se formarían dos hiatos. Y recuérdese que la vocal débil debe ser tildada. ¿Y qué pasa con la palabra Huaycaipuro? Lo primero que debemos saber es que el acento recae en la última U. Sabiendo esto, podemos proceder a separar de la siguiente forma. Véase que no se pueden separar las vocales porque la mayor fuerza de voz no recayó en ninguna de las vocales débiles que están junto a las fuertes. Es decir, en esta palabra se formaron un triptongo y un diptongo. Último caso, ¿qué sucede con las palabras que tienen una H entre dos vocales, como las palabras prohibir y prohíbo? Pues bien, en esos casos lo primero que se debe hacer, como siempre, es reconocer la vocal sobre la cual recae la mayor fuerza de voz. Hecho esto, se procede a eliminar por un momento la letra H. Esto se hace para apreciar mejor el fenómeno lingüístico que queda. Teniendo esto, vemos que en el caso de la primera palabra, la letra O y la letra I deben permanecer juntas porque la mayor fuerza de voz no recae sobre la vocal débil que está al lado de la fuerte, sino sobre la vocal débil que está sola. En el segundo ejemplo, en cambio, la mayor fuerza de voz recae en la vocal débil que está junto a la fuerte. Por eso se deben separar y además tildar la débil. Finalmente, podemos volver a escribir la H, y la división quedaría de este modo. En conclusión, recuerda lo siguiente. Número 1. La unión de dos vocales se llama diptongo. Número 2. La unión de tres vocales se llama triptongo. Número 3. La separación de dos vocales se llama hiato. Número 4. Dos vocales fuertes, o dos hombres si lo prefieres, siempre deben separarse antes de que se peleen. Número 5. Dos vocales débiles, o dos mujeres si lo prefieres, siempre se mantienen unidas, salvo que sean dos vocales idénticas. Número 6. Una vocal fuerte, es decir, un hombre, y una vocal débil, es decir, una mujer, son como una pareja de novios que siempre van unidas. Sin embargo, ese amor entre ellos se acaba cuando la mayor fuerza de voz recae en la vocal débil, ya que eso la convierte en otro hombre. Y ya sabemos lo que pasa en este juego cuando hay dos hombres juntos. Y no olvides marcar con una tilde esa transformación de la vocal débil. Número 7. Cuando veas una H en el medio de una palabra, elimínala para que veas mejor el fenómeno lingüístico. Así sabrás si las vocales de esa palabra deberán permanecer unidas o si lastimosamente deberán separarse. Como ves, en esto consistió el juego. Espero que te haya servido para comprender un poco mejor este complejo tema de la separación de vocales. En el próximo tutorial hablaremos sobre la manera en que se debe separar una consonante cuando se encuentra entre dos vocales.